Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Nos alegramos mucho de presentar esta sesión en la que presentamos a la columna de Urruti por primera vez en Madrid. Y hoy atenderemos la performance Escorpión y Félix, precedida de una extensa conversación que aspira a contextualizar el trabajo de este colectivo formado por Maricel Álvarez, Emilio García Huevi. Maricel, bienvenida. Muchas gracias, Isabel, querida, gracias. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias. Y saludos también a Martín Antuña, que está en las cabinas acompañándonos con todo el montaje técnico y todos los cambios que vamos a tener a lo largo de la sesión. Esta sesión se organiza en el marco del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, a quienes agradecemos la colaboración para presentar este trabajo, especialmente a Alberto Conejero, que está aquí con nosotras también. Hola, Alberto. Y se enmarca dentro de la línea fuerza que llamamos Malestares Contemporáneos del Departamento de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía. Esta línea de malestares contemporáneos plantea un vector que principalmente centra su atención en las condiciones del ciclo histórico que estamos viviendo en medio de una fuerte crisis que se marca en distintos niveles y distintas escalas, pero principalmente en la emergencia de los fascismos contemporáneos, de los neofascismos contemporáneos, también en la gravedad de la situación ecológica y en los síntomas de una subjetividad marcada por la farmacologización de la vida. Dentro de esta línea fuerza de malestares contemporáneos que llamamos, iniciamos estas conversaciones con Maricel y con Emilio hace más de un año para tratar de pensar juntas cómo podríamos traer al museo algo de su trabajo que no habíamos tenido la oportunidad de presentar hasta el momento y dar cuenta de esa agitación que propone la columna de Urruti. En primavera de 2019, Maricel visitó el museo y juntas con el equipo del Departamento de Actividades Públicas visitamos los distintos espacios pensando qué tipo de trabajo, qué manera podríamos abordar y acercarnos al trabajo de la columna de Urruti. Y en septiembre de ese mismo año 2019 visitamos a Maricel y a Emilio en su casa estudio de Buenos Aires, continuando la conversación, intercambiando materiales, hasta que en marzo todo fue más o menos interrumpido por la situación pandémica que estamos viviendo a nivel global. Y sin embargo, esas conversaciones continuaron para pensar cómo podríamos estar hoy aquí. Casi parece que iba a ser imposible. Y en ese sentido queremos también agradecer al Festival Internacional de Teatro de Cádiz por la mediación y la ayuda que hemos tenido que realizar conjuntamente entre el museo y el equipo del Festival Internacional de Cádiz, especialmente a Isla Aguilar y Miguel Oyarzún, que también participaron para que Maricel y Emilio puedan estar aquí en este momento. Voy a presentar a cada uno de ellos. Maricel Álvarez es una reconocida actriz de teatro y de cine. Ha trabajado en el Grupo Teatral El Periférico de Objetos, fundado por Emilio en 1989, pero también ha trabajado en cine con directores como Alejandro González Iñárritu en la conocida película Beautiful de 2010, también en la película de Woody Allen To Rome with Love, A Roma con Amor en el 2012, y con artistas como Sophie Calle en Prenez soin de vous en 2015 o con William Kentridge Enough and More Than Enough, a Performative Lecture About Drawing en 2017, entre otros artistas. Ella, como digo, es una reconocida actriz, pero aquí me gustaría sobre todo destacar sus estudios en letras en la Universidad de Buenos Aires, consecutivos y simultáneos también a su formación en actuación y en danza contemporánea. Y lo destaco porque me parece que ese cruce de saberes da cuenta, ese cruce de saberes y esa avidez por el estudio y por el conocimiento da cuenta de su voluntad transdisciplinar, que también se manifiesta, se materializa en su labor como directora, como curadora, como docente, en un hacer que es difícil de etiquetar y que está constantemente moviéndose y muy vivo, y que responde claramente a ese deseo de expandir el conocimiento y la experiencia escénica. Maricel colabora estrechamente desde 1999 con Emilio García Huevi y actualmente es además docente en la Maestría de Teatro y Performance de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Desde 2017 forma parte del equipo curatorial de la Bienal de Performance de Buenos Aires en la edición de 2017, 2019 y en la próxima edición de 2021.
Emilio García Güevi también es un reconocido director teatral, es performer, actor, artista visual, docente, pero también además activista, inconformista, artista indisciplinado, autodidacta. Es una persona que no para de crear y de cuestionarse, un agitador teatral que en 1989 funda el Periférico de Objetos, el conocido colectivo El Periférico de Objetos, junto a Daniel Veronese y Ana Alvarado. Este colectivo fue paradigmático en la escena independiente de Buenos Aires por dar una vuelta y por replantear todo el trabajo con la escena de títeres, todo el trabajo con el objeto y con los títeres, planteando cuestiones radicalmente actuales a un público adulto. El trabajo de Emilio se materializa de distintas formas, principalmente en producciones de espectáculos, óperas, performances, instalaciones, pero me gustaría destacar especialmente su trabajo de escritura, que creo que vertebra y que da cuenta también de todas sus preocupaciones en diversas publicaciones, como son Sangre o Ketchup, Transustanciaciones, publicada en 2019 con José Alejandro Restrepo, Acto, Lengua, Lengua Madre, junto a Gabo Ferro, Comunitas, junto a Nora Lozano, también la recién publicada novela Maratonista ciego, y la publicación de todos los textos de la trilogía de la columna de Urruti que vamos a comentar hoy. A lo largo de estos años, Emilio también ha desarrollado un hacer propio, una poética propia, que intenta confrontar todas las categorías y disciplinas y las etiquetas del hacer escénico, agitando también el concepto de lo obsceno como entendido aquello que sucede fuera de escena y de una manera muy particular planteando una dialéctica con el espectador como parte de este aparato teatral que también es un aparato social. Emilio ha sido además galardonado con otras distinciones, pero me gustaría destacar el premio Conex a la excelencia artística. Estos son Maricel y Emilio, como decía, que nos acompañan hoy, y juntos, en 2015, forman la Columna de Urruti, este colectivo bajo cuyo marco se presentan un tipo de acciones que, creadas conjuntamente, sin embargo, se distinguen de sus mutuas creaciones habituales, de sus mutuas producciones. Como sabemos, la Columna de Urruti fue también el nombre de una columna de milicias populares de ideología anarquista y antifascista que, comandada durante los primeros meses por Buenaventura Durruti, participó en la Guerra Civil Española y que durante el mes de noviembre de 1936 nos sorprendíamos al comprobar que eran unas fechas muy parecidas a las que estamos ahora, en una semana coincidente con las fechas en las que estamos ahora, pero en 1936 la columna de Urruti batallaba en la ciudad universitaria de Madrid y unos días después fallecía Buenaventura Durruti. Bien, Maricel, Emilio, tomáis este nom de guerre, este nombre de guerra de la columna de Urruti para presentar un dispositivo crítico de activismo estético, un dispositivo de acciones disruptivas y también pretendidamente iconoclastas que tratan de alguna forma de movilizar el teatro como espacio de representación y también movilizarnos a nosotras, a las espectadoras, como cómplices de ese aparato teatral y también de ese aparato social. Y lo hacéis a través de la performance, de la incomodidad, en una apuesta por esa acción. Y también me hacía gracia pensar que como una milicia, la columna de Urruti que fundáis en 2015 va sumando personas a su paso, ¿no? Como Marcelo Martínez, Julieta Potense o Martín Antuña, que está aquí, pero también muchas otras personas que van sumándose a este colectivo de acciones disruptivas, como llamáis. Entonces, antes de empezar a hablar de los distintos trabajos que vamos a recorrer a lo largo de esta conversación, me gustaría que nos contarais si en la elección de este nombre para el colectivo, en la elección del nombre de la columna de Urruti, existe de alguna manera una voluntad de homenajear a la columna de milicias en general y en concreto si existe alguna voluntad de relacionar el anarquismo y el antifascismo característico de la columna de Urruti con el teatro como dispositivo de posibilidad. Porque de alguna manera, si el anarquismo como filosofía política aspira a abolir el orden y las fuerzas del Estado, la pregunta sería, ¿qué tipo de autoridad se está poniendo a prueba en este colectivo? ¿Qué tipo de autoridad se está poniendo en cuestión en la columna de Urruti?
Gracias. Bueno, me parece que las observaciones que acabas de hacer en relación al nombre elegido por nosotros para denominarnos como equipo artístico es acertado, las dos observaciones. En principio, obviamente, es un homenaje a Buenaventura Durruti o a la columna Durruti, vale decir, más que a Buenaventura Durruti diría a aquellos milicianos anónimos, a aquellos sujetos que decidieron entregarse por una causa, que de algún modo tiene una voluntad poética, es decir, tenía una voluntad política, pero el anarquismo como filosofía y como práctica es una práctica que para mí está más cercana a la poética, o está tan cercana a la poética como la política, porque de verdad es como de las más grandes utopías, es decir, es la destrucción permanente de lo establecido, la ruptura de las normas, de las normatividades que establece la cultura, de sus paradigmas, para construir algo nuevo. Y en ese proceso de destrucción y reconstrucción, lo que a mí me interesa, y esto también, y ahora sí a la segunda parte de tu pregunta, que es de qué modo podemos aplicar esto a las artes escénicas, es que nosotros, por supuesto, estamos trabajando sobre la liminalidad de las artes del teatro, del performance, de las artes visuales dinámicas, buscando romper las categorías establecidas, entremezclándolas, pero no desdeñándolas. Lo que hacemos es destruirlas para reconstruirlas. Y en esa destrucción lo que queda son las ruinas. O sea, nosotros trabajamos sobre el sedimento de lo que destruimos. Entonces, la voluntad iconoclasta no es un anarquismo de derecha, digamos, que también lo existe y es fuerte. No es individualista, sino que es horizontal y que lo que busca es trabajar con los resabios, con los remanentes de la cultura, aquellos elementos que pueden servir para construir algo diferente. Que, por supuesto, en tanto y en cuanto a eso algo diferente se construya como institución, como norma y como autoridad, nuevamente debe ser deconstruido, destruido para ser reconstruido. Vale decir, en la voluntad de la revolución permanente, ¿no? Son términos demasiado rimbombantes para estas épocas que vivimos, pero un poco para tratar de graficar la idea. Y en términos estéticos también. Al mismo tiempo, lo que buscamos nosotros es no solo desestabilizar al espectador en el registro de determinadas categorías de lo que hacemos, sino también desestabilizarnos nosotros mismos como artistas. Es decir, no repetirnos, encontrar nuestras propias fisuras, nuestras inseguridades y volver a ponernos en peligro cada vez de modo tal, peligro simbólico estoy hablando, obviamente estamos dentro del marco de la metáfora, pero de modo tal que no podamos anquilosarnos, no podemos armar una norma ni un sistema, porque si no estaríamos en contra de nuestro propio espíritu artístico y estético. Entonces, de algún modo, la elección del nombre de la columna Durruti tiene una voluntad metafórica, poética, evocativa, de homenaje, pero al mismo tiempo recordarnos que cuando trabajamos como la columna Durruti, tenemos esta dinámica iconoclasta, destructora, reconstructora y vuelta a destruir como procedimiento esencial de la mecánica de nuestra poética. Simplemente estoy absolutamente de acuerdo con Emilio, sus palabras nos representan a los dos, pero podría sumar, si se quiere, alguna otra línea de reflexión o de pensamiento, pero en relación a algo que ya has dicho, Emilio, y que tiene que ver con que, bueno, nosotros viniendo de las artes escénicas, el teatro es una práctica, digamos, altamente codificada, el teatro tiene miles de años de historia y tiene una gran tradición, y, digamos, de alguna manera se impone esa tradición, sobre todo para determinado tipo de teatro, del cual nosotros nos hemos tratado como poquito a poco de ir despegando, pero aún el teatro contemporáneo, digamos, de alguna manera sigue recogiendo el guante de la tradición, y romper con esa tradición, que además también se inscribe dentro de lo que el mercado demanda de los hacedores del teatro, digamos, también era algo que nos interesaba. Entonces, romper con esa tradición es el gesto también que nos define o que define el trabajo o el programa artístico de la columna Durruti. Gracias. Me gustaría retomar esta idea de romper con la tradición, o el acto físico y literal de romper, que aparece tanto en vuestro trabajo, ¿no? Emilio, hablabas de la desestabilización, de la búsqueda de la desestabilización de los códigos, de la desestabilización de las normas,
de la desestabilización de esa tradición que está constantemente actuando, también actúa en nuestro cuerpo, ¿no? También llevamos la tradición y la historia impregnada en nuestra corporalidad, en nuestra forma de movernos. Y en ese sentido me parece que estas acciones que realizáis también, en las que veremos a lo largo de esta sesión distintas imágenes, se repite una y otra vez la acción de destruir literalmente cosas, ¿no? De romper cosas, que por un lado es como un gasto constante, ¿no? De material, una destrucción de material aprovechable o reutilizable, pero por otro lado también lo que me interesa es que coloca al cuerpo en un lugar en el que no puede controlarse a sí mismo, en el que hay un momento en el que ves que el cuerpo ya no puede estar pendiente de lo que representa o de la imagen que da. No sé si podéis decir unas palabras sobre esto. Sí, yo quizás hago una breve introducción en relación a eso y Maricel puede explayarse porque, digamos, la que lleva en general el cuerpo interpretativo del uso de la palabra y el involucramiento del cuerpo en su totalidad, en voz y cuerpo, es más Maricel. Yo estoy más en segunda línea, participo más con mi propio cuerpo que con la palabra. Pero en relación a eso es exactamente un poco lo que dije anteriormente, es decir, el cuerpo aparece también en una zona de riesgo, en una zona de no control, porque no puede controlar todo, porque trabaja con materiales que son peligrosos. De hecho, cuando terminamos las performances seguramente tenemos alguna lastimadura, algún bollo, algún dedo machucado o algún chichón producto de algunos golpes, de algunas roturas, de algunas cortaduras, porque justamente esa puesta en riesgo en términos simbólicos de lo que significa la destrucción de la totalidad, digamos, de lo que es la estructura burguesa o la estructura falo-logocentrista, que es contra lo que atentamos todo el tiempo, nos incluye a nosotros corporalmente. Y en esa desmesura implica las consecuencias que, por lo general, en el teatro, y luego de tantas horas, de tantos días de ensayo, eso no sucede. En el teatro más tradicional se evita el accidente a través del pasado, vale decir, de las horas de ensayos para representar en este momento. Nosotros lo que hacemos es apuntar al presente vivo, que es una proyección a futuro. No sabemos qué nos va a pasar dentro de un segundo. Y el espectador tampoco, pero entiende también que hay un gesto de riesgo que en el teatro no existe, en el teatro más tradicional, ¿no? Existe en términos simbólicos y en el caso de estas acciones performativas, iconoclastas, donde hay destrucción, donde hay violencia simbólica, pero también real, hay una apuesta hacia el futuro, una presencia del peligro, y entonces tanto el artista como el espectador reconoce que está en el tiempo presente, que está sucediendo en acto, y el acto es peligroso porque puede cambiar las cosas, ¿no? Quizás cabe destacar que si bien las acciones de la columna de Urruti no se ensayan, el trabajo previo, el trabajo de preparación es un trabajo exhaustivo, muy riguroso, y en donde nosotros de verdad debemos consensuar y diseñar un guión que es una estructura que después hay que habitar y que hay que habitar, digamos, con toda la potencialidad que tiene un cuerpo escénico, ¿no? Y desde una verdad escénica, que también es una situación como muy extraordinaria en la que el cuerpo se sitúa o se encuentra situado en las acciones de la Durruti. Entonces, por un lado, un alto grado de rigurosidad en la preparación, y somos muy meticulosos, nos preparamos, digamos, en términos como intelectuales y también en términos formales. El diseño de nuestros espacios está también muy discutido y diseñado hasta el milímetro, ¿no? Pero después habitar ese espacio tiene que ver con algo del orden de lo real, de la pura presencia, de un acto no de inmolación, pero sí de entrega mayúsculo, y cuanto menos control se tenga sobre ese momento, digamos, por supuesto más vértigo, pero también más posibilidad de mordida para nosotros en nuestro trabajo y hacia el público, creo yo también. Bien, veremos a lo largo de esta sesión, y esperamos que con la performance también se recojan estas ideas el trabajo de la columna de Urruti. Como estamos viendo, está todo el tiempo en esa fricción entre la interpelación a lo ya establecido y la ruptura o la acción directa
irreal sobre las cosas. Pero también, como veremos, es un trabajo que está muy nutrido de cantidad de lecturas, referencias, saturado de nombres, de historias, de mitología, de filosofía, de pensamiento, en un afán, me parece, ¿no?, por cuestionar todo el concepto de progreso y toda la idea, para hacer una crítica radical al capitalismo, ¿no? Y en ese sentido me venía estos días la imagen del Angelus Novus de Walter Benjamin, tan conocida, que él describe a través del cuadro de Paul Klee, y me gustaría rescatar una frase en la que dice: el Angelus Novus le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado, ¿no? Hay algo de este destruir para ver los nuevos caminos que se extienden en las ruinas, que está también muy presente en el trabajo, ¿no? Como decías, no es una destrucción gratuita, ¿no? Es una destrucción que pretende todo el tiempo ver de qué manera pueden surgir nuevas posibilidades de ese deshacerse de esos códigos de la tradición. Voy a pasar a explicar brevemente el formato de esta sesión, que ponemos a prueba de alguna manera, porque normalmente presentamos un trabajo, hacemos un coloquio posterior, pero bueno, vamos poniendo a prueba distintos formatos para poner el foco en trabajos específicos y a partir de ellos utilizar estas piezas como detonantes de una situación de reflexión que queremos plantear tanto para los artistas como para todas las personas que estáis aquí. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer a partir de ahora es compartir una selección de materiales en forma de muestras, fragmentos. Son pequeñas entradas a trabajos que son mucho más amplios y mucho más complejos, pero de esa manera intentamos acercarnos también a la textura del trabajo de la columna de Urruti, no solamente para hablar de ello sin poder acceder, sino más bien para poder tocar o para poder percibir la cualidad de estos trabajos estéticos y que nos sirva de alguna forma como antesala y como una manera de situarnos conjuntamente y de ir juntas hacia lo que será la performance posterior. Vamos a tratar aspectos tanto dramatúrgicos, de interpretación y formales, como ejes, temas, asuntos conceptuales, porque verdaderamente todo el trabajo de la columna de Urruti, la forma y el contenido es algo absolutamente entretejido, muy difícil de disociar. La conversación durará unos 50 minutos y seguido se presenta la performance Escorpión y Félix, que está basada en el único texto de ficción escrito por Karl Marx, que es una novela inacabada compuesta por fragmentos aparentemente inconexos, sueltos, que están reunidos bajo el título Escorpión y Félix, novela humorística de 1837. Vamos a recorrer 4 piezas que son Filius, Herodes Reloaded, de 2015, Pater, La Chinoise, de 2016, Mater, En la caverna de Platón, la cabeza de la medusa, 2017, Vida y muerte del concepto clásico de utilidad, del 2019. Las 3 primeras, que llevaban antes del título Filius, Pater, Mater, forman la trilogía de la columna de Urruti, que es el proyecto insignia de este colectivo, que propone una crítica tragicómica de la idea de familia y la complicidad de la idea de familia con la religión y con el capitalismo. De alguna forma, el capitalismo se las arregla para naturalizar esas relaciones de utilidad y producción entre personas como algo inherente al ser humano, ¿no? La familia, como esa estructura que vosotros desde la columna de Urruti criticáis, se presenta como ese fundamento de alianza entre la estructura económico-productiva y la estructura social reproductiva que mantiene ese continuum en una relación intrínseca entre lo que Marx llamó la base y la superestructura. Seguro que este concepto particular de familia aliado al capitalismo y a la religión nos resuena y necesariamente se ha resignificado este concepto de familia tras lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo colectivamente, lo que vivimos durante el confinamiento derivado de la pandemia, durante el cual la unidad convivencial se ha reducido mayoritariamente a la unidad de familia clásica, a la unidad familiar clásica de parentesco biológico y reproductivo. Y aunque, por un lado, se ha vivido muchas veces la imposibilidad de juntarse y de unirse a esos hilos familiares, bien por distancias geográficas o por la propia situación sanitaria, ¿no? Lo que hemos vivido en los hospitales, por ejemplo, pero también en muchos casos hemos también observado cómo la convivencia obligada
de la unidad familiar, biológica y reproductiva se ha convertido en muchos casos en una tiranía que ha derivado en la acentuación de la violencia intrafamiliar y en la separación, distinción y sobre todo el no reconocimiento de otras formas de afecto, de correspondencia y de relación, ¿no? En definitiva, en otras formas de familia. En ese sentido, nos vamos a preguntar de qué modo el hacer del arte, y en concreto del teatro, en esta estética poética de acción de la columna de Urruti, puede ayudarnos a tambalear esos estatutos de lo habitado y conocido en la vida ordinaria, ¿no? La trilogía de Urruti, como he señalado, recoge estos 3 títulos en 3 figuras que son hijo, padre y madre. Filius, pater, mater. Vamos a comenzar con Filius, Herodes Reloaded, de 2015. Maricel. Digámoslo. Así los niños son rehenes de sus padres, rehenes económicos, afectivos, sociales y sexuales. ¿O acaso debemos recordar el enorme porcentaje de abusos sexuales intrafamiliares? Bueno, recordémoslo. 80% de los niños violados lo han sido por sus papitos y o mamitas, según recientes estadísticas de la Argentina. Y sorpresita, no nos referimos únicamente a las clases sociales más bajas para desasosiego de nuestra sacrosanta estructura familiar occidental y cristiana, porque no hay que olvidar que en estos casos siempre se duerme con el enemigo. El monstruo no vive afuera, no. En El Rey de los Alisos, por ejemplo, Goethe nos cuenta la historia de un padre que cabalga con su hijo a través del oscuro bosque nocturno. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Desde donde el Rey de los Alisos, que presagia la muerte según antiguas leyendas, intenta atraer al niño con promesas y seducciones. Du liebes Kind, komm geh mit mir. Durante todo el trayecto, el niño trata de convencer al padre acerca de la presencia del logro. Mein Vater, und siehst du nicht dort? Pero este desatiende su reclamo. Al llegar a la casa, el padre comprueba que el pequeño acaba de morir en sus brazos. In seinen Armen das Kind war tot, muerto, tot. Lo peculiar es que el niño no muere en el bosque, sino en la propia casa. No era ni el ogro ni el bosque tenebroso el peligro. No, ese algo amenazador que lo acechaba no era sino el propio entorno familiar. Casi de modo inconsciente, Goethe revela simbólicamente a través del carácter siniestro del relato la opresión del niño en el entorno parental. Fourier, el utopista francés, patea el tablero de la corrección política, denunciando el secuestro de la infancia por el mundo adulto. Y no solo eso, también le restituye al niño la posibilidad de una voz propia. Basta simplemente con recordar la etimología latina de la palabra infancia, en donde in significa sin y fancia habla. El niño es el ser sin voz, que tanto por parte de la familia como por parte de la sociedad debe ser íntegramente puesto bajo silenciosa custodia. Locura de la pedagogía docente o médica que penetra en cada hogar. Esta es una variante más del secuestro delincuencial, en donde también se cambia la vida del niño por dinero. Porque los padres retienen por la fuerza a los niños, cuya vida vale dinero. Dinero que invertirán más o menos como les venga en gana según los niveles de domesticación y o disciplinamiento que de ellos exijan, que pueden ir desde escuelas muy caras, clases de piano o de tenis, juguetes y otras vistosas plumas de faisán, tales como viajes a Disney World para visitar al imbécil del pato Donald o acariciar a un delfín drogado en el SeaWorld de Miami. Y claro, queridos míos, por plata baila el mono. En general, los ricos compran el derecho de hacer lo que quieren con sus hijos. Es la misma fórmula del secuestrador. Si quieren a su hijo, paguen rescate. Así los padres son a la vez clientes y proxenetas de sus hijos, que los fuerzan a una prostitución simbólica. El secuestro, entonces, es una relación entre adultos en la que el niño interviene solo en tanto objeto supuestamente precioso para sus padres como moneda de cambio, como objeto de trueque. Excelente revelador de las fortunas reales, el secuestro adopta a veces un peculiar carácter de impuesto sobre la ganancia. Así, Fourier desenmascara
encara también las llamadas buenas intenciones de las sociedades hacia la niñez para revelar su carácter meramente pecuniario, demostrando que la infancia es un acto de propiedad privada en el caso de los ricos y de propiedad pública en el de los pobres, ya que en este último caso es el capitalismo, es decir, la acumulación primitiva, la que escupe a la calle a los niños cual mierda líquida para luego reapropiárselos inmediatamente en nombre de los ricos y encerrarlos sin posibilidad de rescate en orfanatos y o correccionales, y si llegan vivos adultos, en cárceles. Voy a empezar por el texto, ¿no? Porque yo creo que ha quedado muy claro que esta relación de la que hablaba antes entre forma y contenido tan intrínseca en la lectura de Marisel se ha puesto de manifiesto, y me gustaría empezar por ahí, ¿no? Por Marisel, que nos cuentes un poco cómo te sitúas, tú dónde te sitúas para la lectura de este texto, porque no, claramente hay un tono intencionado, humorístico, histriónico, sarcástico respecto a lo que se está leyendo, y también en el propio texto, en la propia escritura, que después hablaremos con Emilio, pero me gustaría empezar por que nos contaras o por que compartieras un poco tú como intérprete, como actriz, cómo te colocas, ¿no? ¿Cómo colocas, qué trabajo físico realizas para la lectura de este texto? Bien, a ver, por un lado te confieso que de alguna manera el texto de Emilio exige, impone un tono, ¿no es cierto? El que yo ya he llamado el tono Durruti, ¿no? Que es como un lugar, claramente un lugar de enunciación bastante esquizofrénico, son muchísimas las voces, se entrecruzan muchísimas voces y muchísimas estrategias discursivas muy distintas, y los cambios entre una y otra son muy veloces, entonces casi que es el lema, un arte esquizofrénico para una época esquizofrénica, se aplica también de alguna manera a mi metodología de trabajo cada vez que tengo que abordar uno de estos textos que escribe Emilio, que son además en términos como de estructura literaria muy farragosos, prácticamente en un gran continuum, sin punto aparte. Yo después tengo que de alguna manera trabajar la oralidad de esos textos y permitirme darme algunos permisos y permitirme algunas licencias que normalmente negocio con él, por supuesto, que es el autor, pero digamos, él también me da libertad porque entiende que eso que él pudo experimentar en la escritura, yo lo tengo que pasar por el cuerpo. Y mi entrenamiento, o mi formación, mejor dicho, como vos muy amorosamente me presentaste, yo vengo tanto del teatro como de la danza contemporánea. Yo creo que ambas disciplinas han forjado este monstruo interpretativo en donde yo muchas veces siento que como intérprete, más que diciendo estoy bailando, o más que bailando estoy cantando, o más que, bueno, tengo todo de alguna manera muy, muy contaminado. Y esa contaminación hace que de verdad mi trabajo no pueda dar como resultado una interpretación ni naturalista, ni muy lineal, ni muy cercana como a los modelos como más canónicos de interpretación, sino que también es una interpretación rota, es una estallada que, como vos bien dijiste, también si lo formal y lo conceptual son indisolubles,
o son indivisibles, quise decir, perdón, en la actuación también esto se da claramente. Entonces, primero un trabajo súper exhaustivo en términos como intelectuales para poder iluminar el sentido del texto. Emilio, todas sus lecturas y todas sus obsesiones y muchas citas están aquí adentro y no necesariamente yo conozco todas, así que me tengo que poner claramente a estudiar, no se puede actuar lo que no se entiende. O sí se puede, pero en todo caso no entras nunca en Honduras, o no hay nunca profundidad en esa interpretación. Así que la verdad es que me pongo a estudiar, es lo primero. Y después empiezo a trabajar con la respiración, con el texto como partitura. Necesito encontrar la musicalidad, porque si no, es muy plano, es solo un texto, un gran texto, brillante, pero que mejor leerlo antes que escucharlo, ¿no? Para el espectador la trilogía es un tour de force, tiene que escuchar durante 2 horas 40 prácticamente una única voz. Nos alternamos un poquito con Emi, pero soy casi yo la que lleva ahí la acción hacia adelante. Entonces yo también trato de ser consciente de eso y encontrar en mi instrumento todo el arco posible, de manera que este texto se haga carne y sobre todo, digamos, mantenga activa la escucha del espectador, no me abandone nunca el espectador en la medida de lo posible. Sí, que claramente no es un texto interpretado de manera naturalista, ¿no? Siempre creando esa fricción que nos interpela constantemente a través de esa encarnación del texto, como dices. Bien, me gustaría también resaltar en concreto del contenido del texto y del contenido de esta primera parte de la trilogía, Herodes Reloaded de 2015, que coloca en el centro la figura del hijo, del niño, del infante, desde el punto de vista de sus progenitores y desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Y como dices en el texto, una de las lecturas que se ha hecho del concepto de infancia, del término infancia, es del que no habla, ¿no? Aquel que no habla, aquel que no tiene voz. Y de alguna manera los niños en esta trilogía son quienes no toman la palabra o a quienes no se les permite tomar la palabra, ¿no? En cualquier caso, en ese sentido, vendrían a representar la historia con minúsculas, esa historia no contada, esa historia no dicha, esa percepción no tenida en cuenta, y que de alguna manera es la historia también de los oprimidos, ¿no? Siguiendo con la lectura del filósofo Walter Benjamin en sus tesis sobre el concepto de historias, pero que también Goethe la contempla en el relato que nos ha leído Maricel, ¿no? ¿Y qué es esa historia no escrita? O esa historia que es desestimada, claramente, ¿no? La percepción del niño respecto al relato de Goethe es desestimado por su propio padre. Pero también es la historia de lo corporal, podríamos decir, es la historia del cuerpo entendido como ese lugar de posibilidad o ese lugar que podría ser abierto. Digamos que el niño no tiene habla, pero sí tiene cuerpo, y ese cuerpo es un cuerpo deseante, ¿no? Tú lo has dicho muchas veces, Emilio, es un cuerpo deseante. Ese cuerpo deseante del niño genera miedo, es una corporalidad abierta que no entiende de límites, ¿no? Que es una corporalidad por venir. Entonces, en ese sentido, te preguntaría, Emilio, ¿qué es lo que el niño ve en este relato? ¿Qué es lo que ve y qué es lo que el adulto teme del niño, ¿no? Porque me parece que se plantea una fuerte fricción muy potente entre el miedo y el deseo, que me gustaría que nos compartieras, ¿no? ¿Cómo llegas a esa, o qué es lo que tratáis de abordar con esa tensión entre el miedo y el deseo que se plantea en esta parte? Bueno, en términos conceptuales, yo diría que, de algún modo vos lo dijiste, el deseo del niño, el cuerpo deseante del niño, que no tiene límites, que no tiene función, que no está regulado, genera el temor en el padre padre-madre, ¿no? Digamos, en la estructura familiar, parental. Vale decir que el miedo tiene como consecuencia en el padre la represión hacia el hijo, la regulación a los mandatos, a la norma, a la tradición, a la cultura, a la religión, a todos los dispositivos de control sobre el cuerpo, especialmente el cuerpo deseante, o, como decís vos, aquellos cuerpos en minoría, es decir, los oprimidos, las disidencias. Y esto lo podemos, obviamente funciona como una metáfora más amplia, ¿no? Es como
como el botón de la muestra. Podríamos pensar en esta misma relación en las disidencias sexuales, las disidencias religiosas, las disidencias raciales, etc. Todas las minorías que son la potencia, como lo plantea Deleuze, ¿no? El arte menor como el dispositivo de posibilidad de cambio. Esencialmente, en la esencia de la estructura de Herodes Reloaded está eso. Lo que sí es importante destacar es que hay todo un dispositivo formal construido por citas, por relaciones, por saturación, por repeticiones, por ironías, por sarcasmos, que nombran eso una y otra vez de diferentes formas. Y lo que buscan hacerlo es hacérselo al público in your face, para decir que no está mediado por la metáfora, sino que la metáfora es el constructo que utiliza Maricel como intérprete o que utilizamos como dispositivo escénico para, a través del humor, que es un gran ¿cómo se dice? Una gran... no, catalizador no... bueno, ya va a salir la palabra, no importa. Es un medio muy eficaz para entrar en zonas que otro tipo de dispositivos o de discursos no lo permiten. Ni la tragedia, ni el drama, ni el gesto sesudo, ni la pedagogía, ni el ensayo, sino que el humor encuentra algunas fisuras que otros medios no lo logran. Entonces, y vos bien lo dijiste, hay una relación fundamental entre forma y contenido. Es decir, creo que el contenido se advierte rápidamente de qué va y cómo va, y lo que hace es machacar hasta el hartazgo de diferentes formas, y con diferentes citas, estrategias, referencias, juegos de palabras, cambios de idioma, etcétera, etcétera. En esta trilogía, en la trilogía de Urruti, esa estructura de familia se comienza por el hijo, ¿no? Que se comienza de atrás hacia adelante, de alguna manera. Hemos atendido como este fragmento de la primera parte y vamos a seguir con la segunda, con Pater, la Chinoise de 2016, que atendería a la figura del padre. Es que el padre es el gran cagador. Y en cada estatua de bronce, en cada busto de mármol, en cada mural, en cada retrato, en cada semblanza de un héroe o prócer, se esconde un gran padre cagador, que te cagará siempre por derecha, aunque a veces el chorro de mierda te salpique falsamente desde la izquierda, pero que lo hará, y lo juro. Lo que es peor es que te comerás la mierda que excreta de su boca o de su figura o de su representación histórica con tanto placer y sumisión como cuando te zampás un plato de ceviche de pulpo o un canapé de caviar de esturión azerbaiyano o alguna de esas porquerías que comen los veganos, esbirros del tofu, tipo puré de semillas de chía sin sal con galletas de arroz. Lo que en la cancha, en mi país, se dice comérsela dobladita y con moño. Pero bueno, por favor, levantemos un poquito la puntería verbal, no caigamos en vulgaridades literarias, que estamos en un espacio de arte, en un museo, en el Museo Reina Sofía, Emilio. Por favor, un espacio de arte rodeado de sujetos educados que vienen a embelezarse, a solazarse, a revolcarse en la cultura, para salir rebosado de cultura cual milanesa artística y sobre todo legitimados, claro. Porque pertenecemos todos a la bien intencionada, activa, ilustrada y dinámica progresía de la comunidad artístico-cultural. Entonces, buenas noches, mis queridos amigos y amigas del arte contemporáneo. Les damos la bienvenida en nombre del Padre, quiero decir, en nombre de la cultura. Aunque solo sea por un momento, claro, porque lo que realmente queremos es descabezar a ese monstruo de 1000 cabezas fálicas, matar al padre, que es matar a la historia. Hemos intentado de 1000 modos posibles matar a la historia con mayúsculas para imponer una nueva, pero el padre aflora una y otra vez, haciendo crecer una cabeza renovada allí donde estaba aquella que acabamos de decapitar. Al padre lo hemos travestido con los floridos vestuarios de la ideología, pero el monstruo disfrazado es más demoníaco que el anterior. Si no, fíjense en Pol Pot, por ejemplo. Al padre lo hemos pulverizado y repartido a los 4 vientos, pero Dios, el viento y la lluvia se han encargado de preparar largamente
masa para la resurrección de un nuevo golem. Al padre lo hemos partido en cachos, pero la cultura se ocupa del arte del kintsugi y repara al padre cacharro, embelleciéndolo para mostrar que el pegamento usado en la reparación de sus roturas no es sino la marca de la historia que lo ha hecho grande. Al padre lo hemos asesinado en un semáforo descompuesto justo en el cruce de los caminos que iban y venían entre Delfos y Tebas. Pero un señor barbudo, de pipa y diván, le quitó toda premeditación y responsabilidad para transformarlo en un simple complejo y así reivindicarlo. Bueno, que al final también Freud era padre. Y padre del psicoanálisis, tampoco es cosa de andar escupiendo al cielo, ¿no? En fin, que al padre no se lo puede matar. No, podremos derribar su monumento, pero al momento de su caída ya habrá 10 nuevas esfinges listas para erigirse en su nombre, porque los nombres y las caras son intercambiables, pero la función disciplinadora es siempre la misma. El padre vuelve a reescribir la historia una y otra vez con la misma tinta roja que emana de su falo sanguinario y persiguiendo la visión barbada del 18 Brumario, pasa de tragedia a farsa y de farsa a ridículo. Porque no hay fin de la historia ni último hombre. No, porque la historia, comandada siempre por el patriota gran padre cagador de turno, es un tornado que elige qué va a arrasar y qué no. Y lo que elige depredar se lo lleva puesto, atragantado de placer y locura. La historia es la directora de la orquesta en el concierto musical de las panzas vacías inflamadas, sinfonía inconclusa de los tiempos corridos y por correr. La historia figura como una de las entradas en el diccionario del diablo de Ambrose Bierce, en la sección de la letra H, que empieza con habeas corpus y termina con hipócrita, y dice así: historia, relato casi siempre falso, de hechos casi siempre nimios, producidos por hombres casi siempre pillos o casi siempre imbéciles. Aquí, en esta segunda parte de la trilogía, la Chinoise, Pater, la Chinoise, esa es la figura del padre, ¿no? La que toma como el lugar central, es esa historia con mayúsculas que decía, ¿no? Si bien el niño es la historia con minúsculas, el padre es la historia con mayúsculas, la historia como pasado, de alguna manera, y la historia que decide lo que queda y lo que desaparece, también es el monumento, ¿no? A mí me gustaría, de alguna manera, centrarnos ahora en el texto, pero en el momento de la escritura. O sea, de qué manera tú, en tu experiencia de la escritura, y quizás preguntarte también ¿no? Estamos viendo imágenes en las que tú también pones el cuerpo, estás de alguna manera colocándote en un lugar ¿no? de movimiento, de agitación, de desplazamiento. Me pregunto de qué manera eso puede afectar a la escritura y de qué manera la escritura es también una corporalidad, vas generando una corporalidad en la propia textualidad. Si vemos los libros de la columna de Urruti, de esta trilogía, están escritos todos pues, ¿no? de seguido, con puntos y seguidos, constantes, sin respiro, y de alguna manera también se genera, aunque se lean en voz baja, aunque lo pueda leer yo en mi casa en voz baja, me genera también un tipo como de ritmo y me gustaría que nos hablaras un poco de esta parte de la escritura a nivel también ¿no? de cuando lo estás escribiendo, qué es para ti, qué tipo de voz estás queriendo buscar ahí
¿Cómo se puede relacionar eso con lo que después haces con tu cuerpo en escena? Bueno, en principio, para mí el texto siempre es performativa. La palabra es performativa. La palabra sea escrita o sea dicha, dicha es quizás más performativa que escrita, pero escrita ya es performativa. El texto es acción, también es acción en la lectura. Y el texto como acción dramática está tomado, no es un invento contemporáneo, digamos, si tomamos las ruinas de la cultura, las ruinas del teatro, los griegos, recordemos que no había acción, lo que se llamaba acción escénica. La tragedia sucedía afuera y entraba el mensajero y relataba que Edipo se había arrancado los ojos, o que etcétera, etcétera, etcétera. Pero de algún modo la palabra era tan fuerte que generaba esa acción. Yo quiero recuperar esa potencia de la palabra, entonces la trabajo desde el dispositivo de escritura como una única exhalación, que empieza y termina quizás 20, 25 páginas después en una misma idea que se va nutriendo de algún modo como se nutre en soy warburgiano en la escritura. De algún modo trabajo por asociaciones que son formales, que son conceptuales, que son de matices, que son de sentido y que son de contenido, tomando no solo de mi biblioteca, sino del mundo como materia para la escritura, en tanto y en cuanto esas materias formales me sirvan a mi propia causa de escritura. Esto tiene después consecuencias en lo interpretativo, un poco lo desarrolló Maricel. Ella, después de trabajar muchos años juntas, ella conoce cómo enfrentarse a un texto de esta naturaleza, pero seguramente si este texto se lo entrego a otro actor, tiene que encontrar un método personal de vincularse desde sus estrategias como actor o como intérprete a este tipo de textualidad que no tiene, digamos, que tampoco responde al canon y también busca desestabilizar no solo al espectador, sino también al intérprete, para que aparezca una nueva forma, o una forma menos conocida. Tampoco hay que ser demasiado, no hay que ser petulante, no es buscar lo nuevo, sino encontrar una negociación entre lo viejo y lo que puede aparecer como una forma novedosa, ¿no? Que recircule los modos del decir. Pero esencialmente la palabra es performativa y creo eso, y entonces el cuerpo se dispone, cuando pasa de la escritura, del papel a la palabra, se tiene que disponer de determinada forma para la que no está preparada. Y entonces trabajar sobre el cansancio, sobre el exceso de ese cuerpo, también hace que ese cuerpo se transforme en un cuerpo frágil, un cuerpo en peligro. Y no hay nada más fascinante para un espectador que ver un cuerpo en peligro real y no que está actuando el peligro. Un cuerpo frágil de verdad y no un cuerpo que simula la fragilidad. Entonces, otra vez, ese tipo de presencia en el discurso genera en el espectador la sensación del presente, de la performatividad, del tiempo presente como momento que se comparte entre el espectador y la obra, ¿no? A diferencia de la clásica relación del teatro con el espectador, ¿no? Que el espectador nos concede en la ficción que lo que está viendo, que está sucediendo frente ahí, está sucediendo como acontecimiento. Y no son acontecimientos, sino que es la repetición de algo que quizás fue acontecimiento en los primeros ensayos. En este caso, la palabra no puede estar preparada. Entonces deviene acontecimiento y el espectador percibe eso. Puede no interesarle, puede saturarse y puede irse a los 15 minutos. De hecho, sucede porque en la trilogía, que dura entre 2 horas y media y 3 horas, hay también mucho, un poco, como decís vos, hay como rechazo, hay como tratar de entender cada una de las palabras y en realidad yo lo que trato es de pintar un panorama y que decante algo para no ser consumido en el momento sino que empiece a activarse luego del aplauso. Es decir, el espectador se activa cuando termina el espectáculo, no en el mismo tiempo. En este sentido también no busco ni empatía ni catarsis, sino todo lo contrario, antipatía. Una relación de distancia con el espectador para que se genere una dialéctica, entendiendo que estamos en lugares distintos, entendiendo que el espectador es un sujeto que tiene una estructura psicológica, física, sexual, etcétera, individual, va a discutir
con este texto y, por lo tanto, en el mejor de los casos, en esa dialéctica va a haber una síntesis superadora de las expectativas del espectador y las del artista, ¿no? Es como una puesta a prueba, digo, no sé cómo funciona, y en todo caso es problema del público, no es un problema mío. Yo lo que trato es de encontrar una forma de vincularme de manera de buscar un contrato nuevo con el espectador. Supongo que de alguna manera también es un ponerte a prueba tú cuando lo escribes, ¿no? O sea, porque hablas mucho de cómo lo que eso genera hacia el intérprete, hacia el público, pero me puedo imaginar que para ti también, a la hora de ponerte a prueba a ti mismo en la escritura, también ahí sucede algo, ¿no? O sea, también sucede como me puedo imaginar una dificultad, una incomodidad también en la hora de intentar buscar esa otra forma de producir texto, ¿no? De relacionarte con las palabras. Sí, de hecho, los textos los escribo sabiendo que van a ser utilizados en la escena, pero no pensando en la escena. Es decir, el problema de la escena será un problema del director, que casualmente es el mismo que escribió, pero es un problema que yo lo dejo para adelante. Pienso en la escritura como un dispositivo singular que no busca, como se piensa en la dramaturgia tradicional, en la escritura dramática tradicional, que va a ser montada para la escena. Entonces se generan determinadas escrituras que le conceden como una especie de idea de puesta en escena previa a que sea recibido por el director. Aquí no hay concesión con el director. El material es este y tiene la misma voluntad dramatúrgica que pueden tener las páginas amarillas o el catálogo de Amazon. Tiene la misma potencia. De todos modos, creo que el catálogo de Amazon tiene la misma potencia que el Hamlet de Shakespeare o cualquiera de las tragedias griegas existentes. No cuenta conmigo para el catálogo en tanto de Amazon. y en cuanto que no te pensaba llamar a vos. No cuenta conmigo. No eras conmigo. vos la actriz que iba a llamar para el catálogo de Amazon. No, en el sentido que el texto en realidad deviene acción escénica cuando lo trabaja un director pensando en la relación entre ese texto, un cuerpo que lo expresa y todos los elementos del dispositivo teatral, que es mucho más que un solo texto, ¿no? En ese sentido, y paradójicamente, soy antitextocéntrico, a pesar de que los textos son un fárrago infernal. Pero entiendo que justamente todos los otros elementos ponen en balance a la idea del texto como el elemento mandatorio en términos de sentido. Vamos a pasar a la tercera parte de esta trilogía de Urruti con En la caverna de Platón, la cabeza de la medusa, de 2017. Soy Medea, y aunque cierren los ojos, seguiré existiendo. Aunque cierren los oídos, seguiré existiendo y alerta. Aunque cierren los culos, seguiré existiendo, alerta y a los gritos, así que escuchen. El verdadero poder de la mujer no es el de dar vida, sino el de poder no darla. He de utilizar artillería pesada y munición gruesa para atravesar esta caja de cristal para dementes, pero quédense tranquilos, su moral no corre peligro desde aquel lado del blindex, porque quien, aunque yo gritase, me oirá desde aquel coro de los ángeles, allí en ese cementerio de conciencias en el que la reproducción de la especie es como un moscódromo, en donde la actividad principal es la de inocular larvas a destajo y tapizar el planeta de vástagos para garantizarle a los vivos que los muertos no se levantarán nunca para hacer justicia. Entonces alégrense, porque nuestra época es intolerable y ustedes, cerdos listos para el matadero, cuyo matarife será ese que continúe vuestra especie y que hoy los mira babeante y sonriente pensando dónde va a clavarles el cuchillo de carnicero cuando llegue el momento. Porque una ley cruel pero ambigua dictamina ojo por ojo y todos saldremos lastimados. Dar a luz hoy es robarle vida a un miserable que está vivo desde antes que tu hijo y solo deseo que ese miserable esté empezando a impacientarse. Soy la esfinge de Tebas y mi oráculo les recomienda a las mujeres.
que clarifiquen su mente y abandonen la familia, que huyan de la iglesia, que maten a los parásitos, vomiten el corazón, recuerden a los muertos, limiten el tiempo ya que nadie es eterno, renuncien a la tonta diversión, nieguen lo bestial de la naturaleza pues hemos desarrollado la inteligencia y la ética, rechacen las amistades convenientes, descarten los objetos inútiles, olviden las verdades de mármol, diseccionen los mitos, detengan el afán de inmortalidad pues nadie ha de vivir más de 80 años dignamente. Sí, bloqueen esos impulsos, ahoguen el llanto, tráguense las palabras vanas como mocos, desprecien la alegría boba, desprecien la esperanza, desprecien la exaltación de los modales y las tradiciones, desprecien el falso escapismo, desprecien el descanso y el embellecimiento, pero por sobre todo esto, y como un gran favor al mundo, o a lo que queda de él, desprecien la reproducción. El terrible ciclo debe ser detenido antes de que más niños sean corrompidos y arruinados. La vida en sí no es sagrada, no existe dignidad en la carne. Madres, mujeres, miren por encima de sus hombros. Las personas desorientadas se conforman con una existencia escuálida, inútil. ¿Acaso desean que la vida de sus hijos sea un remedo de las suyas? ¿Dónde quedó la sonrisa radiante de ese pequeño lleno de esperanzas e ilusiones y que se transformó en la mierda que soy? No sean injustas, no sean egoístas. Ellos nacerán y crecerán sin saber qué les ha pasado hasta que sea demasiado tarde. No necesitamos arruinar la vida de una nueva persona. Tu hijo de nacer deberá correr, deberá saltar, ocultarse, porque tendrá un blanco tatuado en la frente para entretenimiento de los cazadores. Y tu madre, tú, sin darte cuenta, serás quien está cargando el fusil con la munición que habrá de derribarlo. Por eso hay que enfrentarse al dolor de no ser cómplice de la continuidad irracional del mundo. Son los decadentes y los poderosos los que por miedo defienden la continuidad, pero quien no teme al dolor no puede ser manipulado. En este caso me gustaría que nos compartierais y que nos hablarais de cómo tratáis estas ideas, este antagonismo entre madre y mujer tan fuerte, ¿no? De alguna manera como una tensión de una posibilidad completamente diferente de existencia. ¿Cómo la tratáis a nivel estético? ¿Qué tipo de figuras, qué tipo de imágenes recurrís? ¿Qué tipo de iconos y de símbolos utilizáis? Yo quería justamente decir algo, no sé si a Emilio le interesa mucho el arte urgente o el arte que responde a ciertas urgencias o el arte de coyuntura, ¿no? Pero no puedo dejar de mencionar algo que es como un dato que no me parece menor y que puede entrar quizás en esta discusión de alguna manera, y es que cuando se montó la tercera parte de la trilogía, esta pieza, fue en el año 2017 y en ese momento se estaba discutiendo en el Congreso de la Nación en la Argentina la ley para despenalizar el aborto, para legalizar el aborto, pero mejor dicho. Bueno, tuvo media sanción en diputados y después, digamos, no pasó el filtro de senadores, pero bueno, fue un acontecimiento que nos conmocionó y que generó muchísimo debate en todos los niveles, no solamente en los movimientos feministas que apoyamos la legalización del aborto, sino en todos los niveles, en toda la sociedad, y de alguna manera esta obra era una respuesta furiosa a ese contexto, por lo menos así lo sentí yo, así lo viví yo incluso como intérprete, ¿no? Porque había que pararse dentro de esa vitrina a gritar, digamos, estos textos en donde ya ves que en la segunda parte el humor se pierde por completo, ¿no? Digamos, es un texto
digamos que desde la furia, desde la desesperación, desde la entraña, ¿no? Casi un llamado a cortar con esta cadena, digamos, de procreación biológica, para de alguna manera también cortar con la cadena de violencia, cortar con la masacre, como diría Müller, dejar de parir soldados, ¿no? Y no puedo dejar, digamos, también de mencionar que hoy también de repente se vuelve como otra vez un tema conmocionante y actual, ¿no? Porque precisamente hoy en Argentina se vuelve a elevar el proyecto de ley al Congreso y se está discutiendo o se va a discutir en breve, ¿no? Entonces, de alguna manera yo no puedo dejar como de asociar ese material con ese momento histórico y con cómo nos atraviesa ese momento histórico. Por supuesto somos muy distintos y desde ya nuestras perspectivas son claramente distintas, no solamente por pertenecer a géneros diferentes, sino también porque, bueno, respondemos afectivamente de distintas maneras, ¿no? Pero bueno, la respuesta de Emilio fue el texto y de alguna manera mi interpretación también fue una respuesta a aquella coyuntura, ¿no? Y por eso no puedo dejar de mencionarlo. En el caso de Maricel entiendo el contexto y cómo, por ser mujer, evidentemente el contexto la afectó dentro de la obra y esa fue la perspectiva que ella le dio, que está incluida, por supuesto, pero me parece que la voluntad es mucho más amplia que la coyuntural, ¿no? Que no es menor, pero que fuera de ese momento, haya ley de aborto o no haya ley de aborto, y en el contexto que sea, de algún modo el texto también resuena desde otro lugar. Yo planteo toda la trilogía, no solo esta última, diciendo que la utopía es femenina. Y es algo que yo sostengo desde hace muchos años, desde que leí a Müller, Heiner Müller sostiene que la posibilidad de la solución es o la disolución de los sexos o en principio la revolución de lo femenino. Y estamos en el mundo frente a un acontecimiento que de los más interesantes que hemos tenido en los últimos años es la aparición del feminismo y las disidencias sexuales, la idea de la diversidad. Y eso está generando una serie de cambios de paradigmas que a mí me interesaron para la escritura de la trilogía y que fue, digamos, el motor de la construcción de este dispositivo que termina en este último punto de la trilogía con el Mater, donde hay dos madres. La primera parte es la Virgen María, que está hablando y es una hipocondríaca que está contando cuántos clavos tiene Jesús. ¿Cómo puede ser que hayan clavado con tantos clavos a Jesús? Porque en cada iglesia católica que uno encuentra en el mundo hay un clavo de Jesús. Dice, pobre, lo remacharon al pobre hombre. Entonces empieza ese tipo de algún modo está jugando con una idea de la religión y de algún modo recupera el discurso falólogocentrista. Es una mujer que está sometida al mandato de la reproducción acrítica y, por otro lado, la madre liberadora que se enuncia como Medea, que se enuncia como la maestra feminista y anarquista Louise Michel, o que se manifiesta como Emma Goldman, otra anarquista que dice si no puedo bailar tu revolución no me interesa, es la expresión del deseo. Y el deseo, otra vez, volviendo al niño, es la potencia de cambio, es liberado. De algún modo, ese ciclo se completa entendiendo que el cuerpo de la mujer es un cuerpo en minoría, es un cuerpo en disidencia y, por lo tanto, es un cuerpo en potencia, que incluye, por supuesto, lo que Maricel acaba de hablar, especialmente en los países donde el derecho, la legislación sobre el cuerpo de la mujer está dominada por un grupo de viejas y viejos, que eso debe terminarse de inmediato, pero de algún modo abarca mucho más a una idea de lo femenino como potencia de cambio, ¿no? Pensando que la utopía es femenina en este contexto. A mí me da un poco de pudor porque yo soy varón, soy cis, heterosexual, pero no estoy dispuesto a ceder la voz. Digo, yo también puedo plantearme un discurso que puede ser profeminista, aunque no tenga la autoridad, porque yo no soy un sujeto en minoría, porque pertenezco a la estructura del poder que el falologocentrismo le cedió al macho, pero a pesar de eso, creo que tengo derecho a plantear un discurso que pueda tener afinidad con la potencia de lo femenino. Gracias a los dos. Bueno, hemos entrado de lleno. Me gustaría intentar hacer un ejercicio de vinculación, porque se nos está yendo el tiempo bastante, pero entre esta
¿no? Esta unión que acabas de hacer entre la disidencia, la posibilidad de apertura de un cuerpo hacia el deseo, de un cuerpo deseante, que es ese cuerpo que en este caso, ¿no?, el de Medea, con el del niño, como ese cuerpo, ¿no?, esa utopía queer que dijera José Esteban Muñoz, como ese futuro como que radicalmente se resiste al presente y que plantea como ese futuro utópico, con esta otra acción que realizáis en la Bienal de Performance del 2019, inaugurando la Bienal, y que directamente interpela la instancia de la institución arte, ¿no?, y que no deja de estar vinculada con toda la institución también de familia, de reproducción, de mercado y de valor. Durante la inauguración de la Bienal de Performance de Buenos Aires en 2019, la columna de Urruti, Maricel, Emilio y muchos otros colaboradores desarrollaron una acción que consistía en la destrucción literal de una serie de obras de arte valoradas en el mercado que una serie de artistas cómplices cedieron para esa ocasión. Es decir, contaron con el permiso de estos artistas, no fue una acción vandálica, para destrozarla. Y me gustaría leer la crónica de lo sucedido, que creo que retrata muy bien lo que pasó. Dice: al abrirse las puertas a las 8 de la tarde, el público ingresó a la sala en donde las obras de los artistas visuales Aníbal Buede, Nicola Constantino, Julián D'Angiolillo, Marina De Caro, Grupo Etcétera, Roberto Jacobi, Nora Lezano, Lux Lindner, Marcos López, Hernán Marina, Marta Minujin, Diego Perrota, Liliana Porter, Ana Tiscornia, Florencia Rodríguez Giles y Mariana Tellería estaban exhibidas. Durante 15 minutos, 3 de los performers se dedicaron a romper las 15 obras exhibidas, algunas con gran calidad, sobre todo algunas se rompían con mucha facilidad y otras con mucha dificultad, hasta reducirlas en fragmentos. Y para culminarse se realizó una subasta de los fragmentos, a veces mezclados y a veces como lotes únicos, pero siempre con partes de las obras destruidas. Esta acción era también acompañada de un texto y vamos a compartir un fragmento de Vida y muerte del concepto clásico de utilidad de 2019. La emancipación del arte de toda restricción basada en la utilidad, llevada a cabo por la estética de la época moderna, fue la que paradójicamente lo dotó de las condiciones ideales para el mercadeo. Por eso es falso, o al menos un cliché, decir que el arte odia al mercado y que el mercado odia al arte, porque la vieja utopía de estetizar todas las esferas de la vida humana se cumplió, sí, pero no como conquista del arte o la política, sino como logro del capitalismo, no como principio de emancipación universal, sino como cifra de rentabilidad. La sociedad global de la información, la comunicación y el espectáculo estetiza todo y de golpe el viejo sueño vanguardista es birlado al arte por el diseño, la publicidad y los medios, anulando la especificidad de la experiencia estética. Si todo es arte, nada es arte. Y si todo está estetizado, nada lo está. Y no les estoy hablando del principio duchampiano ni del pop. No, les estoy hablando de la sociedad del espectáculo. Entonces el arte queda inmediatamente dominado por su costado comercial, con una tendencia a expulsar la política, como el pedo de esa directora de museo operada, promoviendo una crítica aterciopelada, proceso que se relaciona directamente con el florecimiento, cual yuyo o hierba mala de los de la profesión del curador y la institucionalización del arte. El curador se convirtió en un inventor y productor de exhibiciones que habla de problemas sociales en un lenguaje suave de pretendido compromiso, como para quedar bien con Dios y con el diablo. Así el arte es vaciado de su poder, llegando al nivel de estetizar la política o incluso negarla y suplantarla con una especie de política boba de la obra de arte, como por ejemplo la tontera del llamado arte relacional o participativo, placebos del New Ageismo para señoras de mediana edad que salen con sus amigas o para jóvenes ávidos de peinados y barbas nuevas. Y mientras tanto,
Los mercachifles se llenan de plata, ya que el éxito del mercado se vuelve la medida de todas las cosas, siendo las obras adquiridas ratificadas por medio de los voceros consagratorios de la autoridad simbólica, es decir, la crítica, la academia y el museo. Bajo el imperio del neoliberalismo y en medio de la más perversa redistribución de recursos, es notorio que lo que ha sido bueno para el mundo del arte ha sido realmente desastroso para el resto del mundo. Hoy los argumentos de funcionalidad social y política de la práctica artística son eclipsados por la función del arte como acompañante y decorado de la obscena acumulación del capital. Así, las viejas maniobras de choque fueron confiscadas por el adversario, la oposición transgresora y el experimentalismo innovador, el impacto, el escándalo y la obscenidad histórica de los artistas fueron tomados y domados por las pantallas, las vidrieras de los shoppings y los escenarios globales auspiciados por Red Bull o cualquier otra marca de este tipo de veneno para ratas. Bueno, en esta acción, y ya desde el título, trabajáis la idea de vida y de utilidad, y muy específicamente la idea de ofrenda y de gasto desarrollada por George Bataille, pero también el concepto de don que desarrolla Abby Warburg, que tomáis ambos conceptos para desarrollar esta acción, ¿no?, de vida y muerte del concepto clásico de utilidad. Y además la acción se da en un ambiente ceremonioso por antonomasia, como es la inauguración de la Bienal de Performance, pero también podemos hablar del teatro y de la acción como ceremonia ritual. Yo quería preguntaros sobre todo qué buscabais en relación con esta idea de ofrenda y qué os encontrasteis tras hacer esta acción, que era tan única también por otro lado, ¿no?, que se realizó una vez, solo se podía realizar una vez de esa manera y en ese contexto. No sé si queréis comentar ya para terminar, esta es la última conversación antes de pasar a la acción, pero me gustaría que retomarais esa idea de ofrenda y de ceremonia. Sí, en principio lo quería destacar que en el contexto en donde estamos criticando, nos estamos exhibiendo al mismo tiempo. Y esta es la gran paradoja que tenemos los artistas, digamos, para poder expresarnos necesitamos los lugares de institucionalización, por lo menos de reafirmación, y esta es la gran paradoja. No obstante eso, no vamos a dejar de hacernos esa pregunta, y nos parecía que el cierre de la Bienal de Performance era el lugar indicado porque iba a estar lleno de curadores, directores de instituciones, de museos, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es como la primera observación que nos interesaba, entender que nosotros somos parte del mercado y que de algún modo buscamos ejercer algún tipo de crítica a esta forma de vida a la que estamos sometidos. De algún modo, estos dispositivos nos... Agregar una anécdota, ¿no?, que también de alguna manera, como en un juego de cajas chinas, yo soy curadora de la Bienal y en esa acción asumo el discurso de la curadora de la muestra, vida y muerte, del concepto clásico de utilidad. O sea, ya había un guiño y además también una forma de reírnos de nosotros mismos al también situarnos dentro de ese sistema que estamos también atacando tan ferozmente, ¿no? Simplemente aclarar eso. Y siguiendo un poco en términos de construcción conceptual, lo que buscábamos era cómo discutir desde el arte o discutir con el mercado del arte, y ahí apareció la idea de Bataille, la idea de gasto y la idea de Potlatch.
la ofrenda, ¿sí? La idea del don, del donar. Y se nos ocurrió que si nosotros hacíamos un evento que tuviese más pérdida-ganancia, de algún modo, en términos materiales, cuyo gasto fuera 10 o 20 veces más grande que lo que podíamos ganar haciendo el mismo espectáculo. Había algo ahí en ese desbalance, en esa idea de pérdida que se volvía antiproductivista y anticapitalista. Entonces, ahí contamos también con la donación de muchos artistas que fueron cómplices. Los artistas no solo estaban enterados, sino que ellos decidieron jugar el juego. Muchos, 15 de ellos, muchos dijeron ni loco, pero muchos que sí, entendieron cuál era la propuesta y decidieron jugar el juego. Y hay algo que no llegamos a hacer, pero hacer la suma de cotización de cuánto hubiese valido vender esa obra en el mercado, digamos, de subasta nacional o internacional, porque 4 o 5 de ellos tienen gran inserción internacional, pero si hubiésemos hecho esa cuenta, el desbalance hubiese sido muy grande. Y en este sentido, esta idea de el don, de la ofrenda, el potluck, donde el jefe de tribu, cuando recibe a la tribu enemiga, le ofrece todo lo mejor que tiene, no lo peor. El regalo es sus mejores bienes, donde ese acto desinteresado de ofrenda y de don es una potencia que atenta contra la idea de mercado, porque es absolutamente antiproductivista. Entonces nos parecía que ese lugar, ese discurso que asume Maricel con el texto que lee, que es un texto muy largo, antes de la destrucción y después de la destrucción, tenía esa voluntad, ¿no? De algún modo, a pesar de ser un ouroboros, vale decir la víbora que se muerde su propia cola, porque dentro del sistema criticamos al sistema pero no queremos salir del sistema, al mismo tiempo planteamos el interrogante. Una gran referente para nosotros en este trabajo fue la artista norteamericana Andrea Fraser y su crítica institucional, ¿no es cierto? Si hubiésemos, digamos, las estadísticas no son el fuerte de la Durruti, ¿no? Pero si hubiésemos hecho esa estadística que dice Emilio, ¿no? Digamos, poder cotejar realmente aquello que los artistas nos ofrendaron y su valor en el mercado y digamos, lo que sale en nuestra producción, tal como trabajamos nosotros, digamos, que trabajamos de una manera muy transversal, digamos, y con muy pocos recursos, ¿no? Generalmente, hubiese sido muy interesante. Esa es, como decía, las estadísticas no serán nuestro fuerte, ¿no? Pero en algún momento nos debemos esa parte para terminar como de cerrar el trabajo, dado que se inspiró muchísimo en las acciones y en la obra de esta gran artista norteamericana. Muy bien, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Creo que ya nos hemos situado bastante en el trabajo. Quiero daros las gracias por vuestra enorme generosidad a la hora de preparar esta conversación, por los materiales también compartidos, por el esfuerzo de intentar hablar de las obras sin tenerlas completamente delante. Creo que es un ejercicio difícil, pero muy generoso y muy hermoso también de haberlo compartido. Y también daros las gracias. Seguimos con la performance inmediatamente, sin pausa, así que vamos a seguir.